Bienvenidos amigos una vez más a este su canal Ingeniería de Alimentos Question and Answers. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio para la industria del atún. El problema es el siguiente: una planta enlatadora de atún debe enlatar diariamente 50.000 latas de lomitos de atún de 180 gramos neto. Del atún fresco se retiran un 32% de cabeza, cola, aletas y piel para obtener los lomitos. Durante el enlatado se adiciona el líquido de relleno o de gobierno, quedando los lomitos con un 12% de este. Determine primero cuánto atún se debe procesar y segundo cuánto líquido de gobierno se debe preparar si las mermas durante el enlatado son del 6%. Para este tipo para dar solución a este tipo de problema, entonces necesitamos entender o conocer un poco de las etapas que componen el enlatado de lomitos en atún. Entonces, una de esas primeras etapas es la recepción y clasificación del atún, que es donde se recibe el atún, se comprueba su estado, se clasifica. Finalmente viene la fase de limpieza, corte y viscerado, que se hace a ciertas condiciones de temperatura. Viene una etapa de cocción del atún, que se hace a una temperatura de 100 grados centígrados, 12 psi, eliminación de cabeza, espinas, piel. Luego viene el llenado de las latas con los lomitos y el vertido del líquido de cobertura o líquido de gobierno. Luego viene el sellado y lavado de los envases, la esterilización, finalmente para el etiquetado y el embalado. No olvidemos que la esterilización es un proceso importante que nos garantiza la inocuidad del producto en este tipo de productos como el enlatado. Bueno, para el primer punto, ¿cuánto atún se debe procesar? Ya tenemos una idea hacia grosso modo de las etapas que componen este proceso. Entonces sabemos que viene una etapa de viscerado, luego pasa por una etapa de cocción, una etapa de limpieza, una etapa de enlatado, una etapa de sellado y esterilización. Entonces dice que la planta produce 50.000 latas de 180 gramos peso neto, es decir, debe producir 9 toneladas y que necesitamos saber cuánto atún fresco es el que necesitamos para procesar y llegar a producir esas 50.000 latas. Entonces sabemos que pasa por estas etapas. Entonces vamos a hacer un recuento. Vamos a irnos por cada una de estas etapas para ir definiendo algunos puntos importantes para resolver este tipo de problema. El atún fresco pasa por la etapa de viscerado, luego por una etapa de cocción y luego por una etapa de limpieza. Entre la etapa de viscerado y de limpieza se generan residuos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una corriente de residuos. Y el problema nos dice que se genera un 32% de residuos. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es un 68% de lomos. Esos lomos, ese porcentaje de lomos, es el que va a pasar al proceso de enlatado. En el enlatado se va a adicionar líquido de gobierno, pero durante esta etapa también va a haber un porcentaje de mermas de líquido de gobierno. Y luego sí pasa a la etapa de sellado y esterilización de las latas para obtener los lomitos en lata, en aceite en lata. Y en esta etapa vamos a obtener lomos en aceite con un 12% de líquido de gobierno, es decir que el restante, que son 88%, corresponde a los lomos. Entonces es importante que también enumeremos cada una de las corrientes de nuestro diagrama de proceso. Entonces vamos a comenzar realizando un balance global en todo esto, es decir, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué está entrando en nuestro sistema? Entonces el atún fresco en nuestro sistema está entrando más el líquido de gobierno en la corriente 7. ¿Y qué está saliendo? Los residuos en la corriente 6, el líquido de gobierno en la corriente 8 y los lomitos en aceite en la corriente 10. Podemos realizar un balance por componentes, en este caso un balance por lomos. Lomos que entran igual a lomos que salen. Entonces vamos a ir por este lado. El atún fresco en la corriente 1 por su composición de lomos más el líquido de gobierno en la corriente 7 por su composición de lomos va a ser igual a la corriente de residuos por la composición de lomos más el líquido de gobierno en 8 por la composición de lomos en 8 más los lomitos en aceite en 10 por su composición de lomos.
vamos a ver que no hay lomos en la corriente de líquido gobierno en 7, tampoco en los residuos porque simplemente son residuos, y tampoco en 8 porque son mermas de líquido gobierno. Entonces finalmente tenemos que el atún fresco por la composición de lomos en 1 va a ser igual a los lomos en aceite por la composición de lomos en 10. Muy simple, despejamos lomos en aceite por la composición de lomos en 10 sobre la composición de lomos en 1. Simplemente vamos a tener las 9 toneladas que corresponden a los lomos en aceite, que es lo que se quiere producir, por 0,88, que es la composición de lomos en 10, sobre ese 68%, que es lo que obtuvimos después de retirar esos residuos. Finalmente vamos a obtener que el atún fresco que necesitamos para producir estas 50.000 latas es de 11,65 toneladas. Para el segundo punto, ¿cuánto líquido gobierno se debe preparar si las mermas durante el enlatado son del 6%? Nuevamente, vamos a hacer un balance por líquido gobierno. Tomamos la ecuación global y hacemos, en este caso, no ya un balance por plomo, sino un balance por líquido gobierno. Entonces, en el atún fresco, por la composición del líquido gobierno en 1, más el líquido gobierno en 7 por su composición del líquido gobierno, más los residuos por la composición del líquido gobierno, más el líquido gobierno en 8 por la composición del líquido gobierno, más los lomos en aceite por su composición de líquido gobierno. Bueno, allí en la corriente número 7 sabemos que es un 100%. ¿Por qué? Porque es el líquido gobierno que está entrando y simplemente pues allí hay líquido gobierno del 100%. En los residuos no hay líquido gobierno, por lo tanto es 0. En la corriente 8 el líquido gobierno corresponde a las mermas, pero es 100% líquido gobierno, por lo tanto corresponde a 1. En el atún fresco no hay composición de líquido gobierno, no tiene nada al principio. Finalmente, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una simplificación de esta ecuación global por componente de líquido gobierno. Cabe aclarar que el líquido gobierno en 8, que corresponde a las mermas, va a ser igual al 6% respecto a la corriente de líquido gobierno que entra. Por lo tanto, va a ser igual a 0,06 por el líquido gobierno en la corriente 7. Entonces vamos a obtener el líquido gobierno en la corriente 7 va a ser igual a 0,06 reemplazando por el líquido gobierno en 7 más los lomos en aceite en 10 por su composición del líquido gobierno. Entonces lo que hacemos es pasar este 0,06 por el líquido gobierno en 7 y luego despejar para dejarlo en términos de líquido gobierno en 7. Entonces vamos a obtener 1 menos 0,06 por el líquido gobierno en 7 va a ser igual a los lomos en aceite en 10 por la composición del líquido gobierno en 10. Entonces lo que hacemos es despejar líquido gobierno en 7, que es lo que nos interesa para saber cuánto líquido gobierno se debe preparar. Va a ser igual a los lomos en aceite en 10 por la composición del líquido de gobierno en 10 sobre 1 menos 0,06 va a ser igual a 0,12, que es la composición del líquido de gobierno en la corriente 10 por las 9 toneladas, que es lo que se quiere producir, sobre 1 menos 0,06. Por lo tanto, vamos a obtener que el líquido de gobierno en la composición 7, o lo que se necesita para poder enlatar, va a ser igual a 1,15 toneladas. Eso es lo que necesitamos de líquido de gobierno, teniendo en cuenta que hay una pérdida de 6% en mermas. Entonces, finalmente hemos obtenido estos dos puntos, la solución a estos dos puntos. Entonces, espero que haya quedado claro este tipo de balance de materia. Ante cualquier duda, saben que pueden escribir y espero se puedan suscribir, y los invito a suscribirse a los demás videos que salgan de ahora en adelante.